Nos encontramos de nuevo acá en esta sala conversando de temas que le atañen al destino 2016 y digámoslo de manera más familiar, atañen a nuestro destino. Adrián Zapata me acompaña en la conducción de entrevistas en esta jornada electoral y presento sin más ni más a nuestro invitado, Abelardo Medina, analista senior del Instituto Centroamericano de Análisis y de Estudios Fiscales, el ICEFI. Hay un viejo dicho que dice: todos los caminos nos llevan a Roma, y hoy todas las entrevistas nos han llevado a una palabra: presupuesto. Presupuesto 2016, todo es plata, dice Adrián. Te cedo la palabra para que plantees la pregunta con la que arrancamos esta conversación con Abelardo. Gracias, Clara. Bienvenido, Abelardo. Al contrario, es un placer acompañarlos, ¿verdad? Y con un tema tan sensible. A mí me gustaría que abordáramos, y aprovechando tu experiencia, la perspectiva en el marco de lo que estamos viviendo, la transición, porque finalmente esta es una doble transición. Partimos de un gobierno de salvación, como se había nominado, para entregar el gobierno de los 4 años ordinarios, pero es sui generis en un tema de ejecución presupuestaria, de financiamiento del Estado, con lo que pasó con la reforma en cuanto al tema tributario, no la primera, sino el tema, el fallo reciente de la CC, con el cemento y demás. Y en ese sentido, la caja para el mes de enero, Abelardo. ¿Cómo arrancará el nuevo gobierno y el papel que debe jugar en esta transición para preparar condiciones para no vérselas como aparentemente se las verá, que es dramático? ¿Cómo ves esto? De todas maneras, sí, definitivamente el análisis hay que empezar precisamente en cómo va a terminar este gobierno. Según nuestras estimaciones, la recaudación tributaria se va a quedar corta, alrededor de 4.800 millones de quetzales con respecto a lo que está considerado en el presupuesto. Pero también hay una sobreestimación de las donaciones que se esperaban que se iban a percibir. Eso nos deja con un agujero del orden de 5.000 millones de quetzales en materia de ingresos. Es cierto que el plan de austeridad que implementó a partir de mayo, junio, este gobierno ha reducido significativamente muchos gastos. Lo malo es que muchos vinculados al área de salud. Yo quisiera entrar en ese momento, porque me parece muy importante escuchar que una medida tomada en mayo y que era de austeridad ha tenido sus efectos. Claro que ha tenido. Colijo que han sido positivos. Por supuesto. ¿Pero suficiente, Abelardo? No, es que ese es el punto. Nunca es lo suficiente, supongo, Pero en contención, Sí ha tenido resultados, pero lamentablemente nosotros todavía calculamos que van a haber alrededor de 1.000 a 1.200 millones de quetzales que el gobierno va a dejar documentado, o sea, una deuda flotante real documentada que está considerada en el presupuesto pero que no va a poder ser pagada. Entonces lo primero que nos encontramos es que el nuevo gobierno va a encontrar la caja a cero básicamente con 1.200 millones de quetzales que debe pagar porque ya son obligación del gobierno y con obligaciones de muy corto plazo, porque debe pagar la segunda parte del aguinaldo, debe pagarle el mes de trabajo a los empleados públicos el siguiente mes, en enero, y además debe pagar el primer aporte a las municipalidades en el mes de enero. Según nosotros, lo que va a suceder es que este nuevo gobierno va a enfrentar un desafío de alrededor de 5.000 millones de quetzales que necesiten el mes de enero sin un centavo en caja. Precisamente por eso es lo delicado. ¿Qué es lo que debiera estar preocupándose a hacer el nuevo ministro de Finanzas, que todavía no sabemos quién va a ser, porque no sabemos quién va a ganar? Debiera estar muy preocupado porque, dado que no va a encontrar plata en las cajas fiscales, necesita hacer una operación financiera de inmediato. Debiera buscar, ya sea colocar letras de tesorería o negociar los bonos que debieran ser aprobados en el presupuesto en forma inmediata para poder solventar esa forma. Nosotros lo que vemos es que, más que preocuparnos, que definitivamente es delicado, de cómo va a quedar contextualizado todo el presupuesto, el ministro de Finanzas, su primer desafío va a ser cómo atiende el problema de caja. El gobierno va a tener su propia cuesta en enero, como la tenemos todos los guatemaltecos, ¿verdad? Un problema de caja estamos escuchando, y un problema de caja que va a colocar en una línea de tensión al próximo presidente de Guatemala. Antes de continuar con esta interesante entrevista con Abelardo Medina, vamos a ir a un enlace con nuestro compañero Sergio Osegueda. Él se encuentra con el Procurador de Derechos Humanos para contarnos cuáles son los acontecimientos de esta jornada, cuáles son las noticias que se reciben en esa oficina del Ombudsman. Sergio Osegueda, estamos contigo.
Muchísimas gracias, compañeros. Pues nosotros nos ubicamos en el centro de votación del Colegio Vallaverde, en la zona número 15, donde hace unos instantes pues el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, ha emitido su sufragio y justamente lo tenemos con nosotros en esta tarde. Procurador, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Canal Antigua. Ya ha emitido su sufragio, usted ha hecho una serie de visitas también a lo largo del día. ¿Cómo ha visto el desenvolvimiento de este proceso electoral en segunda vuelta? Indudablemente con menos afluencia que la primera vuelta, pero afortunadamente desenvolviéndose y desarrollándose en paz con muchísima tranquilidad y eso es fundamental. Ahora se hizo presente la lluvia, por lo menos acá en este lugar, pero esperamos que todavía haya una mayor participación de la población. También en el interior del país, en el caso de los 11 municipios en donde se repite el proceso, ahí sí hay mucha afluencia y es positivo. ¿Qué podríamos esperar? ¿A qué creen ustedes que se debe la baja de la afluencia en los centros de votación? En el interior del país, indudablemente, porque ya no hay elección de los poderes locales y por lo tanto pues la población pierde un poco el interés. Hay muchísima expectativa en relación a sus diputados, en relación a sus alcaldes, y ahora que solo es la elección presidencial, pues hasta cierto punto es normal. Históricamente las segundas vueltas, y así nos lo han manifestado en toda esta gira que hemos hecho, hay una menor afluencia. Lo que vamos a ver al final de cuentas es qué tanta va a ser esa diferencia, pero en la capital también hemos visto en los primeros 4 o 5 centros que visitamos hoy con la fiscal general, vimos también una disminución sustantiva, 15 o 20%, pero esperemos que ahora la gente se anime a salir a votar y que logremos por lo menos superar el 50%. Procurador, desde horas de la mañana pues se dieron incidentes, sobre todo en Pueblo Nuevo, Viñas, en Santa Rosa y en alguno también de los 11 municipios que van a repetir elecciones. ¿Cómo avisaron ustedes? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Y cómo podría terminar ese proceso electoral? Afortunadamente los acontecimientos no han sido graves. El más grave que hubo, que según dice el Ministerio Público no tiene relación con el proceso eleccionario, fue la quema de un vehículo y hubo al parecer incluso capturados. Fuera de eso, las denuncias normales propias de un evento de esta envergadura, pero afortunadamente todo en paz. La parte más complicada viene en el momento del conteo de votos. Aprovecho a hacer un llamado a los seguidores y a los miembros de los partidos políticos a que con muchísima responsabilidad y con mucha sensatez se acepten los resultados y de haber inconveniente que se usen los mecanismos legales para impugnar o no los votos. Así es que esperamos que sean unas elecciones en las que continúe privando el respeto, la tolerancia, porque eso es el único camino que tenemos para engrandecer Guatemala. Procurador, muchísimas gracias. Bueno, con esa información nosotros vamos a regresar nuevamente al set principal de Canal Antigua. Muchas gracias a nuestro compañero Sergio Cegueda, quien se encontraba con el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Nosotros regresamos acá a nuestra sala. Estábamos sosteniendo una conversación con Abelardo Medina, analista senior del ICEFI. Escuchamos llover a Adrián y Abelardo y la pregunta es ¿qué efectos va a tener esta lluvia fuerte que se escucha acá y que ya hemos visto reportes de los corresponsales de Canal Antigua, de Quetzaltenango, por ejemplo, donde también llueven? Bueno, sí, de alguna forma yo platicaba que cuando fuimos a votar en la mañana con mi esposa, sí habíamos visto poca afluencia de votantes. Lamentablemente, si no fueron a votar en la mañana, creo que va a disminuir todavía un poco más el número de votantes. Hablando justamente de lluvia, espera el nuevo gobierno en todo este contexto, algo espeluznante de lo que hablábamos con Abelardo, si no se tomen medidas inmediatas. Es decir, entiendo lo que hablábamos, que el inicio del gobierno realmente no va a empezar el 14. Un abordaje responsable sería en el proceso de transición empezar con las acciones que tú referías, pero además de eso, Abelardo, ha estado en el ambiente el hecho de la reversión a la reforma tributaria, en particular al tema del retorno al tema de la planilla del IVA. Yo recuerdo haber escuchado alguna postura de CEFI totalmente adversa a esto, exponiendo toda la parte técnica del canibalismo fiscal, ¿no? Que no es lo más recomendable. Pero creo que vale la pena, aprovechando tu expertise, que abordaras esto. ¿Es recomendable para el nuevo gobierno iniciar acciones para revertir el tema del... No, nosotros creemos que en primer lugar hay que recordar algo. En ningún lugar del mundo la administración tributaria tiene la capacidad de supervisar
penalizar a todos los contribuyentes. O sea, básicamente lo que se fortalece es lo que se llama el cumplimiento tributario voluntario. ¿De qué depende ese cumplimiento tributario voluntario? De algo que se llama la moral tributaria. ¿Y qué es eso de la moral tributaria? Las ganas, la voluntad, la decisión de los contribuyentes de ir a votar, siempre y cuando perciban que lo que están pagando se está utilizando de buena forma. Pero sabemos por todos los comentarios que escuchamos, desde las conversaciones más casuales hasta los indicadores más serios, que justamente ese es el ánimo que hace falta. Ese es el punto. Y un gran indicador durante esta campaña de cara a la segunda vuelta electoral es que ninguno de los dos candidatos se animó a hablar de impuestos, y en cambio ambos reconocieron que no era el momento, especialmente porque el año ha sido marcado por casos enormes de corrupción que revelaban que el Estado se drenaba desde la propia caja que recolecta impuestos. Y es que ese precisamente es el punto. Mientras el nuevo gobierno no llegue y no dé muestras claras de transparencia, de buen manejo, de utilización apropiada de los recursos, es muy difícil pensar de que va a mejorar la moral tributaria. Entonces, nosotros no creemos pertinente que en ningún momento se empiece a hablar de cambiar tasas o cambiar hechos generadores o bases imponibles, sino el gobierno trata de fortalecer primero la base tributaria a partir de un buen manejo de los recursos públicos. Por supuesto, definitivamente es necesaria una reestructuración de la administración tributaria. Definitivamente hay que mandar un mensaje claro que las personas que estén en la administración tributaria son personas honestas, transparentes y que se está buscando que los recursos públicos estén bien administrados. Pero eso no va a ser posible en el corto plazo. De alguna forma, la percepción que tenemos en ICEFI es que al menos durante 8 o 10 meses del otro mes, la administración tributaria debe atravesar un proceso de reestructuración, redefinición. O sea que no podríamos decir que el nuevo gobierno debe estar esperanzada de que esa reestructuración le va a dar más recursos en el corto plazo. O sea, en ese sentido, yo creo que hay una cosa que cuando uno cae en un tema de presupuesto que es como la nube en el tema del Internet, que muchos no lo entendemos, es una gran interrogante. Pero en dos platos y para que la audiencia y finalmente entendamos de una manera más sencilla la postura esta en cuanto al financiamiento del Estado. Partiendo de lo que nos indicas, y ustedes en ICEFI tienen estudios muy claros y contundentes en el tema de la fuga por corrupción, incluso por poca austeridad en el manejo, pero aún así y bajo las especulaciones más optimistas en recaudación, que no se fugara nada, realmente que no se fuera en gasto superfluo y en corrupción, como es la palabra más usada hoy en día, incluso por los niños. ¿Alcanza para el financiamiento del Estado únicamente el diseño tributario y lo que se recaudara si no se perdiera ni un centavo? ¿Es suficiente en nuestro esquema tributario para mantener al Estado y que el Estado cumpla sus fines con el diseño tributario que tenemos? No. O sea, que estaríamos hablando de que tenemos dos factores: endeudamiento, invariablemente, porque no hay otra forma de tener recursos, y además una reforma entonces es indispensable. De acuerdo. Si la administración tributaria recuperara el nivel de eficiencia que tenía en 2012, la carga tributaria se recuperaría, estimamos en 3 años, al orden del 11% de la recaudación. Eso no es suficiente. Si se mejorara la eficacia en cuanto al uso de los recursos, definitivamente alcanzaría más para educación, alcanzaría más para salud, pero no para cubrir todas las necesidades del país. Y hablar de los objetivos de desarrollo, sí eso sí estamos, no alcanza. O sea, nos alcanza, pero más para subsistir o para... Lo que estamos viendo es que en el mejor de los escenarios, aún utilizando bien los recursos, aún reestructurando la administración tributaria, lo que alcanza es para hacer un poco mejor las cosas, pero no para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. No estamos pensando en que vamos a mejorar un sistema de salud, no, definitivamente no. Estaríamos hablando de que es bueno pensar de que será necesaria una reestructuración tributaria, pero luego de que el gobierno demuestre de que va a utilizar bien los recursos. Eso quiere decir que estamos hablando de dos dimensiones: corto plazo, mejor moral tributaria; mediano plazo, estaríamos hablando de reestructurar tributariamente al país para que esto mejore, no en el corto plazo. Caballeros, esta es una plática que nos ha dejado prácticamente con un panorama, con una respuesta muy clara. No alcanza la
la plata que pagamos. En pocas palabras, esa es una verdad que debemos admitir, pero al mismo tiempo nos dice Abelardo Medina que no es momento para hablar de una reestructuración. Todo lo contrario, hay que trabajar en la moral del guatemalteco para que confíe que su próximo gobierno hace un uso transparente de los fondos. Yo le tengo que dar las gracias a Abelardo Medina por su generosidad, porque siempre viene a Canal Antigua a compartir su conocimiento y lo hace de una manera tan casual, tan clara y tan legible que nos deja con esta noticia clarísima. No alcanza la plata, pero no es momento para hablar de recaudar más. Vamos ahora inmediatamente con nuestra compañera Catherine Gray, que tiene notas de último momento. Catherine, te cedo la palabra.